Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, profesores y profesoras de carreras de la salud? Bienvenidos a este episodio del podcast Educación Médica MX, donde vamos a discutir el tema de ética médica y bioética. ¿Qué es una cosa? ¿Qué es la otra? Y para esto te quiero presentar al doctor Javier Serrano. Él tiene un doctorado en filosofía y él ha sido autor de muchas publicaciones, entre ellos un libro de bioética. Y con él vamos a discutir este tema. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, pues vamos a discutir este tema, Javier, respecto a que en la mente de los docentes de carreras de la salud, de repente se confunden los términos y se usan como sinónimos y Ujú. ahí recurriendo al experto. ¿Qué área es la ética médica y qué áreas son la biomédica? Muy bien, pues bueno, en primer lugar, pues muchísimas Ujú, gracias. Y sí, pues son cosas distintas. Por ujú, supuesto que tienen campos, principios comunes, ujú, pero tenemos que distinguir que por un lado está la bioética en general y por otro lado está la ética médica. La ética médica sí contempla muchos aspectos, hablábamos ujú, de los principios, pero luego tiene otra parte, como por ejemplo pues la ética con el paciente, la relación con los pacientes, la relación con otros tipos de actores que no son propios de la bioética. ¿Qué es la bioética? Bueno, pues aquí empezamos ya el gran problema ujú, filosófico, ujú, que es la parte de la definición. En principio se suele definir, se suele pensar que la bioética es aquella rama de la ética que está relacionado con la vida. ujú, Entonces, en ese sentido, pues tiene que ver con la ética médica. Todas ujú, aquellas actividades que tienen que ver con el cuidado de la salud, la prevención, etcétera, pues ujú. es parte de la bioética. La investigación en medicina también tiene que ver Ujú. con la bioética, pero esta, insisto, va mucho más allá. Entonces, en el terreno de la educación, el terreno de Ujú, la educación, sabemos que los estudiantes se exponen tanto al trato con el paciente, que sería el área donde más se aplican los principios de ética médica, sí. pero también en la mayor parte de planes de estudios o currículum de ciencias de la salud está implícito la investigación, la parte de la comunidad, la responsabilidad ciudadana, etcétera. Exactamente. ¿Eso qué significa? Pues que la ética médica, entre otras muchas cosas, Ujú, engloba aspectos que tienen que ver con ciudadanía y con otras ujú, áreas de la ética, ¿no? ujú, Por ejemplo, la parte de la ciudadanía. ¿Sería propio de la bioética, por ejemplo, ocuparse de cuestiones como la identidad? ujú, Pues probablemente no, ujú, pero sí es un aspecto que tiene que ujú, cuidar, por ejemplo, la ética médica. ujú, Entonces, ¿qué podría ser interesante? ¿Qué podría ser apropiado desde el punto de vista educativo? Bueno, pues desde el punto de vista del modelo educativo que nosotros ujú, tenemos, que es el modelo de competencias, ujú, y teniendo en cuenta que las competencias sean las que queramos desarrollar en cada momento, tiene una serie de componentes que son conocimientos, habilidades y actitudes, ujú, junto con los componentes, con los contenidos específicos que ahí tengamos, creo que es fundamental el desarrollo de los otros dos aspectos, ujú, que son habilidades, ¿sí? Y valores. ujú, En cuanto a la parte de habilidades, pues diría que sobre todo nos puede ayudar tanto la ética médica junto con la bioética al desarrollo del pensamiento complejo. ujú, Simplemente la cuestión, ¿es lo mismo la bioética que la ética médica? Eso nos podría llevar, desde un punto de vista filosófico, ujú, a llevar a cabo lo que se llama una actitud filosófica, que es la epogé, ujú, frenarse, dar un paso para atrás y hacer un trabajo de claridad y distinción. ujú, En este trabajo de intentar distinguir una cosa de otra, de hacer definiciones, qué es la ética médica, cómo surge, por qué surge, cuál es su historia, cuáles son los distintos actores, y por otro lado, la bioética, ¿cuándo surge la bioética? ¿Todo el mundo está de acuerdo en la definición de bioética? ¿Y de qué va a depender? ujú, ¿Cuáles son sus campos? Ahí estamos haciendo un ejercicio no solamente de contenido, sino principalmente de pensamiento crítico, ujú, reflexivo. Vamos para atrás, hacemos también un ejercicio más o menos cartesiano de ujú. claridad y distinción, y creo que desde el punto de vista pedagógico pues puede ser interesante, puede ser apropiado, insisto, no solamente quedarnos con los contenidos propios, sino aprovechar la ocasión para desarrollar habilidades de pensamiento. En este caso, pensamiento sistémico, pensamiento complejo. Sí, exactamente. Con lo que acabas de decir como ejemplo de poner una situación, dar un paso atrás
y fomentar la discusión más la búsqueda de fundamentos, lo que acabas de mencionar, creo que los planes de estudio, hablando de las asignaturas, deben de tener estos contenidos bien claros para que no nada más se traduzca esto en un PowerPoint Sí. donde tú te pones pues, a recitar principios o cosas así. En cambio, lo que acabas de decir, exponer a los alumnos a situaciones complejas y que se genere el análisis y la discusión, creo que es otro nivel. Sí, pues creo que tenemos que ir viendo a la luz de lo que está ocurriendo, ¿sí? ¿Qué podemos ir haciendo? El desarrollo de la inteligencia artificial, por ejemplo, nos está poniendo ante una gran cantidad de retos y bueno, pues tal vez se cometió ciertos errores en los años 80 y en los años 90 desde el punto de vista pedagógico, cuando se nos decía que la memoria no era importante, ¿sí? Pues porque ahí poco a poco íbamos a tener ciertos dispositivos que se encargarían y que había que desarrollar el pensamiento, la razón. Ahora bien, no podemos pensar si no pensamos en algo, necesitamos Exacto. contenidos. Entonces, sí que tenemos que seguir ofreciendo contenidos, pero enseñar, recuperar algo que parece ser que durante la pandemia se ha perdido, y es la capacidad de lectura, Exacto. de la lectura crítica, se ha perdido enormemente. Entonces, necesitamos hacer eso. ¿Y qué significa una lectura crítica? Entre otras cosas, es que el mismo objeto, el mismo fenómeno de estudio, se interpreta de manera distinta dependiendo también de las áreas, de las disciplinas. Entonces, ¿por qué creo que puede ser importante el distinguir la ética médica de la bioética? Para que cuando hacemos esto, por ejemplo, desde las ciencias de la salud, digamos, oye, esto que parecía que era casi propio y exclusivo, ¿qué es lo que dicen desde el otro lado? ¿Qué es lo que nos pueden ofrecer? No solamente, insisto, en términos de contenidos, sino también de tipos de racionalidad. Definitivamente el lograr que el estudiante tome una postura o los estudiantes tomen diferentes posturas y a través de esta reflexión, a través de esta interacción y además de ir fomentando el respeto a las diferencias y todo esto, creo que las clases que están orientadas a instruir a los alumnos en los fundamentos de ética médica y de bioética, nuevamente, insisto, le damos otro nivel a la asignatura y yo te diría, por el sesgo que tengo como docente, al resultado del aprendizaje. Exactamente. Y ahí hay muchos temas que podríamos ir viendo. En el momento en el que empezamos a hacer una reflexión ética, significa que también es filosófica. ¿Sí? Tenemos todo un debate, ¿no? La relación entre ética y filosofía. Pero en el momento en que hacemos una reflexión ética, más o menos seria, más o menos profunda, no hay ética sin epistemología y ontología. Entonces, cuando hablamos de la pluralidad y la diversidad que señalabas, ahí tenemos que hablar de la diversidad epistémica. Creo que es fundamental la distinción de esa diferencia, de esas diferencias que hay epistemológicas y tiene que ver desde las disciplinas, pero también hacia el interior de las disciplinas. ¿Por qué? Estoy seguro que entre ustedes, cuando hablan de ética médica, pues probablemente tienen discusiones, porque hay distintas posiciones, distintos paradigmas, distintas teorías. Y de repente decimos, pues vamos a invitar a alguien que viene de otro campo, en este caso, por ejemplo, de la filosofía. ¿Qué es lo que dice la filosofía? La filosofía no dice nada, yo no represento la filosofía, yo represento una parte, una manera de ver la filosofía. Hablo desde una epistemología dentro de la filosofía. Bueno, entonces, ¿por qué puede ser esto interesante? Pues aquí tengo que decir algo políticamente incorrecto. Y es que no nos podemos quedar en las meras opiniones. ¿Sí? Estamos hablando de epistemes, no estamos hablando de doxas. Entonces, eso de que todas las opiniones son igualmente respetables, no voy a entrar en el debate, pero aquí lo que se trata no es de exponer opiniones, sino que es de exponer ideas, es de exponer teorías, es exponer puntos de vista que bajo una racionalidad científica, sea la que sea, pero tiene que haber un tipo de racionalidad científica, pues intenta tomar decisión, ¿no? Sí, definitivamente creo que si los profesores no tenemos claro estos puntos que estás hablando, de que no nada más son opiniones, sino que hay fundamentos, hay teorías, hay corrientes o mencionar algunas opciones que hay dentro del área, realmente nuevamente el resultado del aprendizaje de los estudiantes es variable o no se llega debido a que yo considero así, con un PowerPoint
va a ser muy difícil que eso se traduzca en un comportamiento o en en un profesionalismo, hablando de la interacción con los pacientes o inclusive la toma de decisiones. Exactamente, o sea, ¿cómo podemos pasar? Y ahí está el problema, ¿no? ¿Cómo pasamos de enseñar ciertos principios, ciertos valores, a que eso luego se convierta en una práctica, ¿no? Pues, sí, yo considero que en algunas ocasiones, y basándome en cómo se enseñaba las ciencias de la salud hace algunas décadas, pues estaba la materia de anatomía, la fisiología, la bioquímica, y los profesores creían que enseñar así por pedazos en la mente se iba a hacer una malteada, vamos a decir, una revoltura, y iba a salir alguien competente, ¿no? claro. Hoy sabemos que no es así. Sí. Por lo tanto, la estrategia que debemos de tener los profesores, sobre todo esos profesores que enseñan esas asignaturas relacionadas a la ética médica o bioética, creo que la forma de enseñarlo tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Tiene que cambiar por muchas razones. Por muchas razones. La primera, porque el mundo va cambiando y nosotros vamos cambiando. Van apareciendo situaciones, circunstancias diferentes y vamos aprendiendo, ¿no? Ahí vamos aprendiendo. Entonces, ¿cómo hacerle? Pues a lo mejor no caer en el error del pasado, de ciertos pasados, en donde se denostaba un poco los contenidos para enseñar la forma, o al contrario, ¿no? Cuando todo era contenidos y la forma se daría por cuenta propia. En el caso de la ética, de la bioética, algo que tenga que ver de alguna forma con algún aspecto filosófico, perdón por llevarlo a mi terreno, creo que ahí tenemos que partir de muchos contenidos ya existentes y entonces se trata de ayudar a dar las herramientas, los instrumentos para que las personas puedan llevar a cabo la construcción. Como por ejemplo, que me encanta hacer en el salón de clase, es plantear las grandes preguntas de la filosofía, las grandes preguntas de la ética y decirles, a ver, yo no les voy a decir cuál es la respuesta. Primero porque no la tengo, y aunque la tuviera, no creo que sea pertinente. Sino decir, miren, a esta pregunta históricamente se ha contestado desde aquí, pum, 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 tenemos todo esto. A esta otra desde aquí, pum, 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 y aquí está. Lo único que me atrevería a pedirles sería que intenten ser congruentes. Okay. ¿Sí? Entonces, que vayan viendo cuáles son las cuestiones más importantes y cómo a partir de estas preguntas, todos esos otros contenidos que han estado viendo en otras unidades de formación, las pueden ir articulando. Definitivamente esta palabra que acabas de sacar, congruencia, me resuena mucho en este momento porque considero ahorita que para ser congruente y poniéndolo como resultado de un aprendizaje, yo tuve que haber entendido perfectamente o comprendido las diferencias valga la redundancia, en los diferentes aspectos de los principios de la ética médica, los principios de la bioética y acompañado de estrategias, como acaba de mencionar ahorita, de hacer grandes preguntas en el aula, y yo agregaría, pues, construir casos o como aprendizaje basado en problemas, inclusive me puedo ir más allá a la simulación clínica, donde hay un actor que representa una situación y todos actuamos y para que se vea el principio o los fundamentos éticos, médicos o bioéticos, creo que, insisto, es dar a través de las herramientas que hoy tenemos en el siglo XXI otro nivel. Exacto, y para eso ya tenemos muchos instrumentos, muchas herramientas tecnológicas, por ejemplo, pero también incluso teóricas. Y yo agregaría, Javier, que como docentes en el área de la salud, tendríamos que, por medio de estos principios y fundamentos, llevar a los estudiantes inclusive a la frontera del conocimiento, debido a que nos enfrentamos hoy en día con estos avances que estás hablando tecnocientíficos, a fronteras donde todavía está el marco legal, no ha llegado, y el marco bioético o el marco ético médico nunca se había enfrentado o hay poca experiencia. Me explico, hay esas fronteras que vamos a vivir, entonces preparar a los alumnos para esos escenarios futuros creo que es básico. Exactamente, por ejemplo, si utilizamos el modelo de Javier Echeverría del sistema de 12 subsistemas, nos dice que a modo de práctica, a modo de poder hacer un diagnóstico, podemos utilizar 12 subsistemas de valores. ¿Sí? Entonces están los éticos, los sociales, los políticos, los religiosos, los militares, etc. Pues
una parte importante de las decisiones que vamos a tomar en los próximos años, incluso en nuestra clínica, tiene que ver con cuestiones geopolíticas. Exactamente. Y bueno, Javier, para ir dirigiéndonos al final de esta entrevista, te voy a poner un reto. En un minuto, ¿podrías darme un resumen de lo que quieres que se quede en la mente de los profesores y profesoras que nos acaban de escuchar? Bueno, pues lo primero es que la bioética va más allá de la ética médica y que la ética médica también engloba aspectos y dimensiones que van más allá de la bioética. Desde la bioética, pues el último libro al que hacía referencia pues, se llama Miriadas. ¿Por qué se llama Miriadas? Porque con eso quería recoger que son miles de miradas. No hay una sola mirada a lo que es la bioética, hay distintas. Por regla general estamos de alguna manera comprometidos, más cercanos a lo que es la visión de la bioética y de muchas otras cosas, tanto estadounidense como europea. Creo que también merecemos y necesitamos hacer una mirada a lo que está haciendo en Iberoamérica y que siempre en nuestra práctica profesional pues tengamos en cuenta que es fundamental, por supuesto, los contenidos que tengamos en nuestro programa, pero probablemente sea más importante el desarrollo de habilidades y de actitudes. A veces dejamos fuera la parte de la actitud y esa es una de las partes en las que creo que tenemos que explorar. Pero aquí sí, profesoras y profesores de distintos campos, compartir cómo podemos hacer para mejorar ciertos valores, ciertas actitudes que son fundamentales. Y para mí una fundamental, más esto en una universidad, es la curiosidad intelectual. Exacto. Y el pensamiento crítico. Porque decimos, tenemos que estar a la vanguardia, nosotros, nosotras, pero también los estudiantes. De acuerdo. Y eso significa la curiosidad intelectual. Y como lo dije hace ratito, es difícil que un PowerPoint en una clase unidireccional, donde el profesor habla y los estudiantes están callados observando, se logren actitudes. Sí. Digo, no es imposible, pero hay muchas otras estrategias para lograrlo. Sí. Y este es el libro que Javier estaba mencionando, y como este es un video, también aquí lo pueden ver. Se llama Miriadas, oportunidades y retos en bioética contemporánea. Y Javier, ya para terminar, si algún profesor o profesora quisiera tener tu contacto o saber más de lo que estamos hablando, ¿dónde te podemos localizar? Pues mi correo electrónico es fjavierserrano@tec.mx. Y con eso es suficiente para que lo contacten y puedan tener más información. ¿Y tú tienes información sobre este libro? ¿Se puede conseguir en algún lado? Pues supongo que se puede conseguir ¿sí? en la editorial. En el fondo editorial de Nuevo León, ahí lo pueden conseguir. Pues muchísimas gracias, Javier. Y bueno, profesores y profesoras, esperamos que este episodio sea de utilidad para nuestra práctica docente y para que podamos formar mucho mejor a nuestros estudiantes en el área de ética médica y bioética. Y nos vemos en el próximo episodio.